Cálculo del ICOMI en el río Tunjuelito, presentado por Fabiola Reyes Solarte. Dentro de la caracterización de la zona de estudio, que es el río Tunjuelito en Bogotá, el cual nace en el embalse de Chisacá, localizado en el páramo de Sumapaz en el extremo suroriental de Bogotá. Forma parte de la cuenca alta y media del río de Bogotá y tiene una longitud aproximada de 73 kilómetros. Según estudios, este río se encuentra con altos niveles de contaminación y degradación debido a condiciones como la construcción de canteras y el crecimiento desmedido de la zona urbana sin ningún tipo de planificación. Para calcular el ICOMI, que es el índice de contaminación por mineralización, se utiliza la fórmula 1/3 por índice de conductividad más índice de dureza más índice de alcalinidad. Cada uno de estos índices se calculan por aparte y se tienen unas normas en las cuales uno se debe basar para saber cuál es el valor a utilizar. Una vez realizados todos los cálculos, se reflejan aquí en estas tablas los valores obtenidos. Para la época de lluvias, aguas arriba se obtuvo un valor de 0.62, aguas abajo un valor de 1. Para la época de sequía, podemos observar que aguas arriba se obtuvo un valor de 0.46 y aguas abajo de 0.66. En la época en que se trabajó sin petar, podemos observar que aguas arriba se obtuvo un valor de 0.09 y aguas abajo de 0.66. Realizando una comparación de los índices en las tres épocas, podemos observar que los mayores índices de contaminación se generan aguas abajo, sobre todo en la época de lluvia, que es donde se presenta la mayor contaminación. En base a los resultados obtenidos podemos realizar un análisis. Teniendo en cuenta la tabla de la significancia de los índices de contaminación, podemos evidenciar que en la época de lluvia se genera un grado de contaminación muy alta, tanto aguas arriba como aguas abajo, lo cual es preocupante ya que se evidencia la condición general del río en cuanto a su contaminación. En época de sequía el grado de contaminación es medio, y cuando no trabajó la petar, aguas arriba no se genera contaminación, mientras que aguas abajo el grado de contaminación es alta. Teniendo en cuenta que el ICOMI involucra condiciones físico-químicas como la conductividad, que es el reflejo de los sólidos disueltos, la dureza, que son los cationes de calcio y magnesio, y la alcalinidad, que refleja los aniones carbonatos y bicarbonatos. La importancia de este índice es que permite cuantificar el grado de contaminación de una fuente hídrica. ¿Sí? Es importante porque conjuga las propiedades más fundamentales de las aguas. Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, los rangos van de 0 a 1. 0 significa que se aproxima, que existe baja contaminación por mineralización, y si los valores se aproximan a 1, existe alta contaminación por mineralización. En base a los resultados obtenidos podemos concluir que el río Tunjuelito, debido a que atraviesa zonas pobladas y los residuos industriales que caen a él mismo, genera un incremento de la conductividad y la alcalinidad, que son prácticamente los causantes del mal estado del río y de los malos olores y el mal aspecto que presenta actualmente este río. Muchas gracias.